Vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 12 de Hebreos, del verso 14 al 29. El título de este tema es: en el nuevo pacto tenemos mayores privilegios, pero también más responsabilidad. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pues no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaban que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor, luego de mostrar que Cristo nos santificó y nos consagró, por lo cual debemos servirle en fe, en esperanza y por amor, nos animó por medio de muchos ejemplos de hombres que corrieron y terminaron la carrera siendo fieles a Dios. Ahí nos lleva a la importancia de poner los ojos en Cristo. Estos hombres, con su historia de fe, nos muestran que sí es posible ser fiel a Dios y terminar la carrera, pero lo más importante es ver a nuestro Salvador, el mayor campeón de la fe y el que la llevó a su máxima expresión, el autor y consumador de la fe. Luego de eso nos recordó que estamos bajo el sistema educativo de Dios, que como hijos Dios es el que nos instruye y entrena, porque Él es nuestro Padre, y una muestra de su amor es precisamente la instrucción que nos da a través de la palabra y las oportunidades que nos da a través de vivir esa palabra en medio de las pruebas y de las circunstancias que nos rodean. El autor nos muestra que hay una posibilidad de llegar a la meta si nos dejamos instruir y entrenar por el Padre, si nos determinamos a obedecerle, pero que también existe la posibilidad de no llegar, y por eso necesitamos fortalecer nuestras manos por medio de la comunidad y afirmar nuestras rodillas por medio de la oración. Como ya dijimos, él habló de que es esencial para la vida cristiana la fe, la esperanza y el amor, y habló de la fe en el capítulo 11, en la primera parte del capítulo 12, habló de la esperanza de llegar a la meta, de la esperanza de terminar la carrera, y ahora pasa a la última sección que va a durar desde el 12:14 hasta el 13:19, que es la importancia del amor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor empezó hablando de la carrera al inicio del capítulo, vuelve a retomar esa metáfora en el verso 13, diciendo: tienen que fortalecerse para seguir corriendo, no pueden quedarse detenidos,
pero inmediatamente después de hacer el llamado a seguir corriendo, puntualiza cuál es la senda derecha, cuál es el camino que debemos hacer para correr en él, y muestra que hay dos cosas sumamente importantes dentro de nuestro caminar en Cristo para avanzar hacia la meta: seguir la paz con todos y seguir la santidad. ¿Por qué? Porque sin estos dos elementos no vamos a poder ver al Señor, no vamos a poder poner nuestros ojos en Cristo, no vamos a poder disfrutar de esos beneficios que nos van a ayudar a terminar la carrera con mayor seguridad. Lo que el autor nos está diciendo al inicio del capítulo es: corramos. Aquí pasa y dice: sigan, persigan, esfuércense por alcanzar. El cambio de primera persona al decir corramos a segunda persona al decir seguidos, sigan, muestra que él está detectando esto como una debilidad en los lectores. Sigan o seguir viene del griego dioikoete, que significa perseguir, esforzarse por hacer algo, buscar diligentemente, ir detrás con la intención de atrapar, y a menudo es algo que implica un gran empeño. Y lo primero que él dice es: sigan la paz con todos. Es interesante que este verbo sigan se usa en otros pasajes. Por ejemplo, en Romanos 14:19, Pablo da la misma instrucción: sigan lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y vemos cómo la paz tiene que ver con la mutua edificación, con la comunión con los creyentes. En 1 Corintios 14:1, Pablo dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales. Y también está hablando de un amor que edifica y de un amor que promueve la paz y la unidad. En Filipenses 3:14 él dice: prosigo a la meta, y está hablando obviamente del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en primera de Timoteo 6:11 le dice a Timoteo que algunos siguen el amor al dinero, pero él debe de huir de eso y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y vemos cómo se menciona la justicia y el amor. Entonces es interesante porque lo que el autor nos está diciendo al decir sigan la paz con todos es: busquen el ser edificados con su comunidad. Busquen que haya esa unidad que les permita crecer en paz, recibir y dar los unos de los otros. La paz con todos no es lo mismo que la paz interior. La paz con todos es la paz de la comunidad, es la unidad de la comunidad. Ese ámbito donde se tiene la posibilidad de ejercer el amor y de poner a funcionar los dones. Lo que él está haciendo es un llamado a cuidar las relaciones internas con nuestra comunidad de fe. Lo que él nos está haciendo es el llamado a no separarnos de aquellos hermanos con los que el Señor nos ha llamado a edificarnos mutuamente, que pueden ser obviamente los miembros de tu congregación, de tu discipulado, de tu familia, o de cualquier grupo en el cual estés, te ayude a avanzar hacia la meta. El tema es la meta, el tema es que estamos en una carrera, y lo que nos ayuda a avanzar en esa carrera es buscar la unidad, buscar la paz con todos implica con los demás hermanos, implica con la iglesia. Pablo nos dice en Efesios 4:3 que hemos de esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es algo que ya tenemos en el Espíritu porque todos estamos unidos a Cristo, y como unidos a Cristo y como miembros de su cuerpo, Él nos une. Pero el enemigo va a tratar de separarnos y hacernos creer que porque hay ciertas doctrinas que creemos diferente o porque estamos en diferentes lugares, entonces no estamos unidos. Y Pablo nos dice: guarden, conserven, preserven lo que ya tienen, la unidad del Espíritu, y háganlo en el vínculo de la paz. Entonces vemos cómo la paz tiene que ver con conservar la unidad. Colosenses 3:14 y 15 también Pablo nos llama a vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo gobierne. Entonces vemos cómo esta paz, unidad, amor son cosas que se manifiestan juntamente y que se manifiestan dentro de la comunidad, dentro de la congregación, dentro del compartir con otros, cuando ese compartir tiene el propósito de crecer en santificación mutua, de edificarnos mutuamente. Eso es lo que le está diciendo al decir sigan la paz con todos, pero luego dice sigan la santidad.
Y la palabra griega que se traduce santidad es agiasmos, que también significa santificación. Y aquí la paz es el logro de unirse a la comunidad, y la santidad es la marca de que estoy siendo nutrido, alimentado y ayudado dentro de esa comunidad a parecerme más a Cristo. La paz tiene que ver con relaciones, con unidad, con amor, pero la santidad tiene más que ver con que esa unidad se refleje en pureza, se refleje en buen testimonio, se refleje no necesitar refugiarme en el pecado, en el entretenimiento, en las distracciones de este mundo, porque estoy suficientemente siendo satisfecho en la comunidad. Entonces van conectadas, y aquí obviamente, aunque se podría traducir, sigan la santificación, como el autor ya explicó, que en Cristo fuimos santificados y que esa es una realidad que ya está en nuestro espíritu, se traduce siga la santidad, porque lo que quiere decir es sigan la expresión externa de la santificación interna. Romanos 6 nos habla de cómo éramos esclavos del pecado, y en el verso 19 de Romanos 6 Pablo dice, así como antes servían a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presenten los miembros. Entonces es esa misma palabra santidad, que es contrario a inmundicia y a iniquidad, contrario a hacer daño a otros, contrario a buscar solo mi propio placer o mi propio beneficio, es buscar la gloria de Dios. En Romanos 6:22 decía que antes servíamos al pecado, pero ahora libertados al pecado, servimos a Dios, y entonces el fruto de ese servir a Dios es santidad. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:3 y luego 4:7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vemos que el contraste es en el verso 3, santificación o santidad no tiene que ver con fornicación o con inmoralidad, digamos. Y luego lo contrasta con inmundicia. Entonces vemos que el punto al decir busquen la paz es busquen la unidad, las relaciones de edificación, y busquen la santidad es busquen la pureza. La medida es el amor. Lo que el autor nos está diciendo es persigan el ser fieles a Dios. Seguir la santidad es abrazar y manifestar la realidad de que Cristo nos santificó y vivir guiados por el Espíritu, anhelando manifestar en nuestra vida esa santidad. Luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y miren, hermanos, aquí no está hablando de ver al Señor después de la muerte. Todos vamos a ver al Señor después de la muerte. De hecho, todo ojo le verá en su segunda venida. Lo que aquí se refiere el autor es de que en este caminar, cuando no estamos conectados a la paz, a la unidad con otros, y cuando no estamos persiguiendo la santidad, nos cuesta tener los ojos puestos en Jesús, y nos cuesta conectarnos con el privilegio que ya tenemos en el nuevo pacto de ver el cielo, de ver las cosas celestiales, de tener nuestra mirada puesta donde está el Señor. Hay experiencias que el Señor también quiere darnos, que vamos a ver más adelante, respecto al mover angélico, respecto a la oración del cielo, respecto a la sangre de Cristo, respecto a esto, que nosotros mismos, al no tener paz con los hermanos y al no tener santidad, no vamos a tener esas experiencias, no vamos a poder ver al Señor, no vamos a tener la percepción espiritual para tener experiencias en las cuales vamos a ver las manifestaciones del Señor aquí en nuestra carrera presente. Aquí, de hecho, la palabra ver al Señor, la palabra mirar, nos recuerda, es el mismo verbo que él usó en 11:27 cuando dice que Moisés se mantuvo firme en esa carrera porque caminaba viendo al invisible, o corrió como viendo al invisible. No quiere decir que Moisés siempre estuvo viendo al Señor. De hecho, cuando la Biblia dice que él platicó con el Señor cara a cara, es de alguna manera un lenguaje donde él no necesariamente veía el rostro de Dios, porque en la Biblia dice que él no pudo ver el rostro de Dios porque nadie podía ver el rostro de Dios. Lo que él estaba diciendo es que él tenía esa comunión de poder oír con claridad la voz de Dios y de poder ver a Dios a través de la nube, a través del fuego, a través de la gloria que veía. Entonces, no
no habla de que sin santidad nadie va a ver al Señor después de la muerte. Todos van a ver al Señor después de la muerte. Habla de que aquí en nuestro caminar en la tierra, Cristo quitó el pecado en medio y nosotros tenemos que despojarnos del pecado y despojarnos del individualismo para purificar nuestros corazones de mala conciencia, entrar al lugar santísimo y ver al Señor, oírle con claridad, tener experiencias con Dios para poder avanzar en nuestra fidelidad. Luego pasa a ser 3 advertencias. En el verso 15, mirad bien, la palabra es episcopuntes, que significa vigilen, supervisen. Y entonces dice 3 cosas que hay que vigilar. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. ¿Qué 3 cosas debemos vigilar entre nosotros, en nuestro corazón y entre los que pertenecen a nuestra comunidad? Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que no brote una raíz de amargura y que no hay algún fornicario profano. Y eso tiene que ver con no perder la paz y con no perder la santidad. Lo primero que vemos es que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos ya el acceso al trono de la gracia y lo que Él nos está diciendo es que nadie pierda esa vida donde puede entrar al trono de la gracia, que ninguno se quede sin entrar al reposo, sin terminar la carrera, sin avanzar hacia la madurez. Cuando el autor ha hablado de gracia en la carta, nos dice en el 4:16, acerquémonos al trono para hallar gracia. Entonces vemos que el riesgo de dejar de recibir esa gracia real, pero también como iglesia en la comunidad, ese riesgo es evitable. La segunda advertencia es que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Y miren, hermanos, lo primero que quiero aclarar es que algunos piensan aquí o a veces tenemos una mala interpretación de que eso tiene que ver con que algún hermano se amargue o se llene su corazón de resentimiento, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que el autor está viendo es que en medio de la comunidad nos surja una planta venenosa, un hermano que sea una planta venenosa, y lo que él está haciendo aquí es citando el Antiguo Testamento, y aquí para entender lo que él nos quiere decir vamos a ir a Deuteronomio 29, 18 y 19. Asegúrense de que ningún hombre ni mujer, ni clan ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa ni amarga. Si alguno de ustedes al oír la palabra de estos juramentos se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocaré la ruina de todos. Vea lo que dice. ¿Qué significa raíz de amargura? No tiene nada que ver con resentimiento, con heridas emocionales. No. Es un hombre que decide ir a servir a otros dioses, un idólatra. Y entonces, vean lo que dice Deuteronomio. Dice que nadie se aleje su corazón para ir a servir a otro Dios, porque entonces va a ser él mismo, se va a convertir en una planta venenosa y amarga. De hecho, en el hebreo dice una raíz que produzca rosh y la'aná. Y rosh significa cabeza y la'aná significa ajenjo. Pero lo que está diciendo es, hay 2 cosas aquí. Es alguien que siente que no necesita de Dios, que siente que no necesita estar conectado a la cabeza. Es alguien que no necesita un cuerpo. Y entonces él viene y se cree bueno, dice. Y al creerse bueno, dice, tendré paz, tendré shalom en el hebreo, aunque ande en la terquedad de mi corazón.
Lo que el autor está definiendo aquí es que nadie caiga en convertirse en una planta de individualismo, de autojusticia y de hipocresía farisaica, por así decirlo, ¿verdad? Lo que el autor está mostrando es cómo para Dios, cuando un hombre decía, no necesito la ley, no necesito la comunidad, yo puedo ir y servir a otros dioses y de todos modos me va a ir bien, de todos modos voy a tener paz. Y se cree bueno, se olvida de su necesidad de Dios. Lo que el autor está diciendo no es que nadie se amargue, sino que nadie se vuelva una planta que contamine y deje de alcanzar la gracia de Dios, porque mira, hermanos, cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios cuando nos olvidamos que necesitamos de Dios. La gracia de Dios se alcanza cuando reconocemos que no lo merecemos y entonces ese favor inmerecido viene al corazón contrito y humillado, al corazón arrepentido, al corazón contrito. Dios no lo desprecia. Pero cuando alguien se enaltece, se ensoberbece, se cree cabeza, se cree completo, se cree que no necesita del cuerpo, Dios lo ve de lejos porque se ha convertido él mismo en una raíz de amargura, en una raíz que produce fruto amargo. Lo que está definiendo es una persona autosuficiente que no quiere someterse a la disciplina formativa del sistema educativo de Dios. Esa persona es una raíz de amargura, es una planta venenosa, es alguien que a pesar de la advertencia, no vayas, vas a perder beneficios, eso te va a traer maldición. Él sigue afirmando, no, tendré paz, me irá bien. Es alguien que tuerce la escritura y la usa para seguir los ídolos de su corazón y se atreve a afirmar que le va a ir bien. Hermano, raíz de amargura es la predicación de que se puede ser desobedeciendo a Dios. Es el líder que no le importa que haya pecado dentro de sus líderes, pero como le dan buen dinero, pues no los va a mover, no los va a quitar. Es la creencia de que se puede ser salvo sin buscar la santidad, sin buscar la dirección del Espíritu y de la palabra de Dios. Es salirse del ámbito de gracia, porque el ámbito de gracia es estar conectado, dependiendo, oyendo, sometiéndose y obedeciendo a Dios. Hermanos, la raíz de amargura es abrazar una especie de cristianismo que no es en realidad cristianismo, que se permite caminar en la terquedad del corazón, es conformarse con una vida de inmadurez que tolera el pecado. ¿Cuál es el peligro? Que número uno, muchos van a ser contaminados. Número dos, eso fue lo que le pasó a Esaú, iba a perder la herencia. Pero lo primero que el autor le preocupa es que muchos sean contaminados. La palabra brotando, surgiendo, se puede traducir creciendo y describe algo viviente que ha entrado, un poco de incredulidad, un poco de soberbia en algunos, un poco de contemplar la idea de separarse de la confesión cristiana, del ámbito de gracia, de la necesidad de Dios. Y hay un peligro muy grande. Hermanos, lo que el autor quiere mostrarnos es que así como la obediencia al antiguo pacto era el medio para recibir las bendiciones, en el nuevo pacto ya tenemos mayores beneficios, pero se reciben por la fidelidad al pacto. Ya tenemos entrada al lugar santísimo, pero sin santidad y sin paz no podemos entrar al lugar santísimo. Podemos estar en el ámbito del culto, pero no vamos a conectar directamente con Dios. Por eso hay gente que va a los servicios y sale igual de vacío y sale sin haber sido satisfecho, lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque no había paz y no había santidad. Entonces eso le impidió recibir la gracia de Dios. Muchos se han contaminado, nos muestra cómo la incredulidad y la idolatría son contagiosas y son un peligro para la comunidad. Un falso maestro que rechaza a Cristo como cabeza y predica un evangelio que no se enfoca en lo eterno termina afectando a muchas personas. Y ese es el temor de este ministro, de este peligro que tiene este cuerpo. La raíz de amargura es ese individualismo que menosprecia la unidad del cuerpo y que menosprecia las normas divinas que nos llevan a la santidad.
Y luego viene el caso de Esaú y dice, no sea que haya ningún fornicario. La palabra fornicario significa inmoral, alguien libertino, sexual o profano, y profano tiene que ver con alguien que algo santo lo toma como común. Y cada vez que los profetas hablan de inmoralidad y Apocalipsis también se habla de infidelidad a Dios, de idolatría, cuando algo aparte de Dios se vuelve la prioridad de nuestro corazón. Y profano significa que algo santo se toma como común. Y eso fue lo que hizo Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vayamos a Génesis 25, 32 al 34. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué fue inmoral? ¿Porque cometió fornicación con mujeres? No, porque prefirió la comida que el valorar la bendición de ser primogénito. ¿Por qué fue profano? Porque la primogenitura, dijo, ¿de qué me sirve? No es nada importante, cuando era algo sumamente valioso. Esaú tipifica a la persona que le preocupa más la gratificación personal inmediata que la herencia eterna. Representa a aquel para quien el yo y el momento presente es lo más importante, de tal manera que está dispuesto a darle la espalda a lo espiritual para enfocar su atención en el placer del momento. Es aquel que renuncia a los derechos del pacto en aras de un alivio momentáneo. Es el prototipo de los que desechan la realidad celestial por causa de la terrenal. De hecho, Pablo habló del peligro del amor al dinero, diciendo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas causas dañosas que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Pablo le dice a Timoteo que por ese amor al dinero muchos se han extraviado de la fe y se han torturado con muchos dolores. Habla de Demas, que lo abandonó porque amó más este mundo presente, y habla de otros que no mantuvieron la fe y la buena conciencia, sino que desechándola naufragaron en cuanto a la fe. La disposición de Esaú de renunciar a todo lo que era suyo como hijo primogénito reflejó un desprecio por el pacto y las promesas de Dios que garantizaban sus derechos. Hermanos, Esaú representa a las personas que están dispuestas a darle la espalda a Dios y a las promesas divinas en un desprecio imprudente de las bendiciones del pacto aseguradas por la muerte sacrificial de Jesucristo, rechazando el acceso al cielo que se le ha concedido en la iglesia a cambio de las comodidades temporales, pero presentes y pasajeras. No les interesa las bendiciones de paz y de santidad mencionadas. Prefieren no entrar al reposo por no pelear contra los gigantes. Prefieren no acercarse a Dios porque no quieren purificar sus corazones de mala conciencia. Si somos hijos, no podemos rechazar el ser hijos, pero sí podemos rechazar la herencia y la bendición que como primogénitos nos corresponde. Verso 17, pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Más adelante, Esaú se da cuenta del grave error que ha cometido. Se acordó que tener la primogenitura tenía que ver que de sus lomos viniera el Mesías, tenía que ver con que iba a tener bendiciones de abundancia en la tierra, con que iba a tener muchas bendiciones, y en ese momento se da cuenta de lo que perdió, de la irreparable pérdida que sufrió. Y entonces viene y desea heredar la bendición, pero al desear heredar la bendición fue desechado porque él ya había desechado a Dios antes. Y hermano, nos recuerda a los que desearon subir contra los gigantes después y fueron vencidos porque Dios ya había jurado que no entrarían al reposo porque ya habían desechado a Dios. Ya habían dicho, mejor nos regresamos a Egipto. La siguiente pregunta, y lo que quiero explicar, es que se ha usado este pasaje para decir que Esaú se perdió porque no pudo
arrepentirse. Hermanos, hay que preguntarnos aquí, ¿qué arrepentimiento fue el que él procuró con lágrimas y no logró? Vayamos a Génesis 27, 34 y luego al 38. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz, con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Vemos que en el verso 34 nos dice, clamó con un grande y amargo clamor. Y en el verso 38, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿Cuál fue el arrepentimiento que él procuró? Recordemos que arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de idea, reconsideración. Hermanos, la Biblia no está diciendo que Esaú no se arrepintió él mismo. Lo que la Biblia está diciendo, y la manera más lógica de interpretar este pasaje a la luz del relato de Génesis, es que el arrepentimiento que él procuró fue el de su padre Isaac. Él quería que Isaac reconsiderara el quitarle la bendición de la preeminencia, de la primogenitura a Jacob y que se la diera a él. Lo que él procuró no fue su propio arrepentimiento, él se arrepintió, él se dio cuenta de su irreparable pérdida, pero procuró el arrepentimiento de su padre Isaac. Bendíceme también a mí, bendíceme también a mí, bendíceme también a mí, con lágrimas. El arrepentimiento que él procuró y no logró fue el cambio de parecer que él quería que Isaac tuviera y que él quería que Isaac le dijera a Jacob: Jacob, te anulo la bendición que te di porque se la voy a dar a Esaú. Sin embargo, ¿qué dice? Fue rechazado porque la respuesta de Isaac es: ya tu hermano se llevó la bendición y no se la voy a quitar. Entonces, no está diciendo que Esaú se perdió, no está afirmando ni que recibió vida eterna ni que no la recibió. Eso es algo eso no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es que él, aunque se arrepintió de haber menospreciado lo eterno y después se dio cuenta de la gran pérdida que estaba teniendo, no logró obtener una bendición porque ya él había desechado. El punto del pasaje es el costo tan alto que puede llegar a tener el elegir lo terrenal y el desechar lo celestial en un momento de la vida. Hermanos, Esaú no es el único que perdió su primogenitura. Rubén perdió su primogenitura. Simeón y Leví perdieron su primogenitura. Amnón perdió su primogenitura. Absalón perdió el derecho que le pasó después de Amnón, lo perdió también. Los hermanos mayores de David perdieron su primogenitura. O sea, hay un montón de casos en la escritura que perdieron su primogenitura y todos fueron porque no buscaron la paz y la santidad. Rubén, por inmoral, que se metió con la concubina de su padre, la perdió. Simeón y Leví, por airados y por mentirosos, la perdieron. Pero el caso de Leví es interesante porque aunque perdió su primogenitura en un momento, en otro momento, cuando se dio lo del becerro de oro, él manifestó celo por Dios. Entonces Dios dijo: por cuanto Leví ha manifestado celo por mí, será la tribu que yo le haré el sacerdocio. Entonces, hermanos, hay momentos en la vida donde nuestra pérdida puede ser irreparable, pero también hay oportunidades más adelante donde si en algún momento hemos despreciado lo espiritual en pos de lo terrenal, que no se nos ocurra que eso vuelva a suceder. Entonces, el punto es que no concluimos aquí que Esaú no dejó de ser hijo. Esaú, al final, el padre lo bendijo, que no fue tanto una bendición, sino más una profecía de que sería siervo, de que no recibiría las bendiciones del pacto. Más adelante le dice: lejos de la fertilidad será tu morada, lejos del rocío que baja del cielo, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Sin embargo, al final le da una luz de esperanza: cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Y más adelante Isaías nos muestra que todas las naciones van a ser salvas, entonces también descendientes de Esaú van a ser salvos, y en Apocalipsis vemos que habrá gente de toda tribu, lengua y nación. Pero el mensaje es que cuando elegimos lo terrenal en lugar de lo celestial, somos condenados a probar el vacío y la insatisfacción
de lo terrenal. Pero sí hubo una pérdida de herencia, hubo una pérdida de premio, una pérdida de galardón, y ese es el mensaje. Quiso heredar, pero ya no pudo. No perdió el ser hijo, pero sí perdió el ser heredero. Y hermanos, ese es el mensaje. Podemos terminar la carrera y obtener la herencia, pero podemos no terminar la carrera por las distracciones, y eso es lo que el autor dice: vigilen que eso no suceda. Vigilen que eso no suceda entre ustedes, en su corazón y dentro de su comunidad. El punto del autor es: hay una gracia disponible para nosotros en el nuevo pacto. No la pierdan por falta de paz y por falta de santidad. No la pierdan por creerse que no necesitan del cuerpo y convertirse en plantas de ajenjo amargas, porque en lugar de tener la dulzura de la gracia, tienen la amargura del individualismo. No la pierdan por como le pasó a Esaú, que menospreció en un momento lo celestial, lo espiritual, lo verdadero, por un placer temporal. No lo pierdan por una oferta del pecado. No cedan a la tentación. El nuevo pacto es mejor y nos da mejores promesas, pero no anula la demanda de fidelidad. Por eso Pablo decía: yo corro no como sin tener meta, porque no quiero ser descalificado. Pablo entendía que se puede ser descalificado de la carrera, que se puede, y eso sería lo que el autor está diciendo aquí: dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, el llamado es mantenernos firmes en la fe y no ser arrogantes, recordando, Pablo en Romanos 11 habla, ¿verdad?, de como Israel fue desgajado para que ser insertados, y nos dice: pero no se les ocurra a ustedes volverse arrogantes. Manténganse dependiendo de Dios, recordando que la vida viene de la raíz, que nosotros no sustentamos a la raíz. No se nos olvide recordar que necesitamos de la raíz, necesitamos de Cristo, necesitamos cabeza. No nos volvamos amargos siendo individualistas. Los israelitas, por su incredulidad, fueron separados del olivo, y nosotros también podemos ser desgajados. La enseñanza es que para vivir y caminar en el ámbito de gracia necesitamos la fe que depende de Dios, la fe que se nutre constante y continuamente de la raíz, la fe que mira lo eterno, la fe que tiene los ojos puestos en Cristo, la fe que valora más lo celestial que lo terrenal, la fe que se aparta del pecado y nunca abraza el pecado como algo normal o permisible. Y que si en algún momento el pecado llega, corre a Dios para ponerse a cuentas con él. Volver al mundo, volver al judaísmo, apartándose de la iglesia, de la comunidad de gracia, solo traería una pérdida irreparable de las bendiciones del pacto que están disponibles bajo el ámbito de la gracia de Dios en su cuerpo, en la iglesia. Luego viene y hace una comparación entre el monte Sinaí del antiguo pacto y el monte Sión. Dice, verso 18 y 19 y 20, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. El autor nos muestra esa terrorífica atmósfera que caracterizó la manifestación de Dios y el encuentro de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Lo va a contrastar con el descanso y el gozo que se encuentra en la manifestación divina en la iglesia, el nuevo pacto. No se podía tocar, no podían soportar, acentúa la lejanía de Dios con su pueblo. Verso 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Tan terrible era, es decir, tan majestuoso, tan imponente era su gloria, su presencia, que pensar solo en acercarse provocaba temor aún al mismo Moisés, que había visto Dios en la zarza, que había visto Dios en el fuego, pero él era el mediador en ese momento. Y ahí pasa al verso 22, sino que a diferencia de ellos, porque no os habéis acercado al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, donde reina Jesucristo, el Hijo de David. El término acercarse se puede traducir venir o habéis venido, tiene que ver con encontrarse, no solamente habla de distancia, sino habla de encuentro. Israel se encontró con Dios en el Sinaí, ustedes se encontraron con Dios en el reino de Cristo, en el reino de Dios que él trajo el Mesías. Sión nos recuerda a David y nos recuerda a Jesús como el Hijo de David que se sienta en el trono de David. Hay muchos pasajes que hablan de Sión también
Jeremías habla de un nuevo pacto en Jeremías 31, 6 y 12, ustedes lo pueden ver, habla de un nuevo éxodo que va a haber y la meta en eso es Sión. Levantamos y subamos a Sión al Señor nuestro Dios, vendrán y gritarán el júbilo en lo alto de Sión. El contraste Sinaí y Sión es el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, siendo la mayor diferencia la gran distancia hacia Dios que había en el nuevo pacto y la poca distancia que hay hacia Dios en el nuevo pacto y hacia las cosas celestiales. La experiencia de nosotros como creyentes del nuevo pacto no es como la del pueblo de Israel, a quienes les aterró la presencia del Señor. Hemos recibido una revelación diferente. El primer nombre que escuchamos fue el de Jesús, quien vino a mostrarnos a Dios. Él llamó a los cansados, cargados y sedientos a descansar y a refrescarse en Él. Dios se hizo accesible a nosotros en Jesús de una manera que nunca lo fue en el antiguo pacto. Tenemos un gran privilegio mayor, la comparación entre la experiencia de la ceremonia cúltica de Israel con la experiencia de la adoración comunitaria cristiana es una gran diferencia. Lo primero menciona 7 elementos del Sinaí, todos se relacionan con juicio, fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, trompeta, voz. Lo que asustaba tiene que ver con una visión difusa de Dios, no clara, muestra más su poder que su persona. Pero luego viene y describe 7 elementos del monte de Sión, la Jerusalén celestial, millares de ángeles, primogénitos, Dios el juez justo, los espíritus de los justos. Ahorita vamos a entrar a ellos, pero en resumen, el nuevo pacto se caracteriza por un conocimiento más claro de Dios y de su reino, en donde todo nos invita a acercarnos. Se evocan esos elementos celestiales y eternos, esas cosas futuras y no vistas a las que podemos acceder por la fe. Lo primero que tenemos nosotros que no tenían ellos es nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial. Monte de Sión, ciudad del Dios vivo y Jerusalén la celestial es 3 descripciones para la misma realidad, el cielo, la habitación de Dios. Es la ciudad que tiene fundamentos donde Dios mismo habita, es la patria celestial, es el reino inconmovible. En los salmos se habla de que Dios ha fundado a Sión y también se menciona Jerusalén, principalmente en los salmos 48 y 47, que se habla de la ciudad del gran rey que Dios ha fundado para siempre. Nos dice el Salmo 48, Isaías 14:32, dice que el Señor ha fundado a Sión. Ezequiel 48:35, el nombre de la ciudad será El Señor está ahí. Y lo primero que nos está recordando el autor es, señores, tenemos un lugar donde estamos inscritos y de donde portamos una ciudadanía. Un lugar a donde esperamos llegar, pero donde ya tenemos nuestra ciudadanía, donde ya fuimos inscritos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Sinaí era físico, terrenal y tangible. Aunque tocarlo significaría la muerte, era tangible. El terremoto que se dio cuando Dios se presentó en el Sinaí era sensible a los sentidos naturales, pero a diferencia de ellos, el monte de Sión está en el cielo. La Jerusalén celestial es intangible porque es celestial. La ciudad del Dios vivo no es perceptible a nuestros sentidos, pero es perceptible por el Espíritu y es alcanzable por los ojos de la fe. Es igual de majestuosa, pero nos invita a acercarnos porque se nos dio ciudadanía ahí. Entonces nos dice, tú perteneces aquí, es una invitación. La segunda cosa a la que nos acercamos es la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva. Lastimosamente la 60 no traduce la última palabra, que es panejurei, que significa gozosa celebración, pero hay varias otras versiones que sí la traducen. Y lo que está hablando aquí es, a diferencia del monte Sinaí que causaba temor, aquí hay fiesta. Aquí hay un ambiente de gozo, aquí hay un ambiente de celebración. Los ángeles no solamente son millares de ángeles, nos invitan a acercarnos porque están haciendo fiesta, porque nos hemos acercado. Nos recuerda a Jesús diciendo, los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente y un pecador es recibido con gozo en el cielo. El cielo celebra cuando nos acercamos a Dios. Eso es algo maravilloso, es un ambiente que nos invita, nos recuerda las palabras del Padre al pródigo, ven, he preparado fiesta para ti, ponte este mejor vestido, porque he traído fiesta, porque resucitaste.
En la versión Martín Nieto dice a millares de ángeles a la asamblea festiva. En la Arcas Fernández dice ahí está la multitud de ángeles en fiestas. La Nueva Versión Internacional dice a millares de ángeles, una asamblea gozosa. En la Nueva Traducción Viviente dice miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y es importante, hermanos, contrasta el temor que traía la ley de Moisés con el gozo que produce la gracia y la verdad que trajo Cristo. Hemos enfatizado el gozo. Paz, justicia, gozo son las características del reino, pero también no podemos olvidar lo que aprendimos de los ángeles en la misma carta. ¿Qué nos decía el autor en el capítulo 1 y verso 14? Que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Hermanos, las experiencias que tuvieron Pedro cuando fue sacado de la cárcel con la ayuda de un ángel, o Pablo cuando un ángel lo visitó en el barco para decirle que Dios le había concedido la vida de los que navegaban por él, no se debía a que fueran apóstoles. ¿Sabe por qué ellos tuvieron experiencias con ángeles? Porque perseguían la paz, porque perseguían la santidad, porque se acercaban a Dios purificando sus corazones de mala conciencia, entraban al trono de la gracia, porque ellos entendían los privilegios del nuevo pacto y también las responsabilidades. Dios quiere darnos a nosotros también experiencias con ángeles. ¿Sabe por qué no hemos tenido muchas experiencias con ángeles? Porque no hemos perseguido suficientemente la paz y la santidad. Y no purificamos constantemente nuestros corazones de mala conciencia. Oramos y a veces ni nos olvidamos de purificar nuestros corazones de mala conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que vamos a llegar al lugar santísimo y a acercarnos a las compañías de millares de ángeles? Pero es accesible y ese es el punto del mensaje. En siguiente lugar, a iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Como tercero, aquí es altamente probable que el autor se esté refiriendo aquí a los creyentes del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 18:16, cuando se encuentran con Dios en el Sinaí, son llamados eclesia en la Septuaginta, y en Éxodo 4:22, cuando Dios usa a Moisés, le dice, dile a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, una posibilidad es que aquí está diciendo, estamos cerca de Israel. También a través de la Biblia, sus experiencias nos alumbran, nos hablan, nos fortalecen. La otra posibilidad es que se refiera a los vencedores del pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel. En contraste con Esaú, que perdió su primogenitura, aquí se habla de los que han preservado en la fe y han asegurado su herencia. Aquí estaría, obviamente, los que alcanzaron esa preeminencia. Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, David, todos los héroes de la fe. Entonces, dice que están inscritos en los cielos. Y aquí nos recuerda, ¿verdad? Isaías 4:3 dice, el remanente quedará a los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. ¿Quiénes son? Los fieles, el remanente fiel, el remanente que está atando a su vida, la ley y el testimonio. Daniel 12:1 dice que vendrá un tiempo de angustia, pero serán librados los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Quién es? El justo que vive por la fe. Lucas 10:20, Jesús llama a regocijarse a los discípulos porque sus nombres están inscritos en los cielos. Y Filipenses 4:3 habla de los que están, y sus nombres están inscritos en el libro de la vida también. Cuando el autor pasa a Dios, el juez justo, nos recuerda que Dios es el juez justo que juzgó a los israelitas no en base a sus obras, sino en base a su fidelidad al pacto. Y que nos justificó no en base a nuestras obras, sino en base a la sangre de su Hijo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. Hermanos, Dios como juez para nosotros no es el que nos va a condenar ni el que nos va a castigar, no, es el que nos justificó desde su tribunal por haber puesto la fe, por haber puesto nuestra fe en Jesús. Romanos 3:25 y 26, Él demostró su justicia poniendo a Cristo como propiciación por los pecados a través de la fe, para que Él sea el justo y el que justifica a los que ponen su fe en Jesús. Dios, el juez justo para nosotros, no es alguien a quien temerle, es alguien a quien agradecerle, que nos dio el título de justo, de perdonado, que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Sí, va a traer un horrendo juicio para los que pecan deliberadamente, apartándose del ámbito de gracia también, pero aquí el énfasis es en el nuevo pacto. Él nos justificó. El quinto elemento es los espíritus de los justos hechos perfectos, y aquí se está refiriendo a los salvos del nuevo pacto, que recibieron vida eterna, que fueron justificados y sus espíritus fueron perfeccionados por la ofrenda de la sangre de Jesús.
Hebreos 10:14 nos dice, por una ofrenda Él perfeccionó para siempre a los santificados. ¿Qué perfeccionó? Su espíritu. Los espíritus de los salvos del nuevo pacto fue hecho perfecto por el sacrificio de Cristo, no por sus obras. Verso 6, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Y aquí nos recuerda que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios en el 9:14 y por eso es el mediador del nuevo pacto y que como mediador del nuevo pacto, Él purifica nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Hermanos, hablar de Jesús como el mediador del nuevo pacto también es una invitación a acercarnos porque nos recuerda que Él se compadece de nuestras debilidades, que Él comprende nuestro dolor, comprende nuestras tentaciones, comprende nuestras debilidades y nos fortalece en nuestro entrenamiento. Él corrió como nuestro precursor. Todas esas ideas están aquí mezcladas. Él intercede por nosotros como mediador. Es una invitación a acercarnos y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Todos sabemos que la sangre de Abel clamaba venganza, pero la sangre rociada alude a la sangre que inauguró y garantizó el nuevo pacto, aplicada a que limpió nuestra conciencia. La sangre de Cristo no clama por venganza, clama por gracia, clama por redención, clama por reconciliación. Toda la imagen es una imagen a celebrar lo que no tenían en el antiguo pacto y que nosotros sí tenemos. Podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos a las realidades celestiales, pero eso sí, no sin santidad. Queremos ver esto, queremos vivir esto, queremos experimentar esto, a lo que ya tenemos acceso. Recordemos la importancia de la santidad y de la paz. Pero si tenemos esto, hermanos, podemos juntarnos a los ángeles en celebración gozosa. Podemos ver el ejemplo de la iglesia del antiguo pacto, del nuevo pacto. Podemos tener esas experiencias de percibir a Cristo como nuestro intercesor y de ser rociados por su sangre. Los que persiguen la paz y la santidad y buscan ser fieles al Dios del pacto son invitados para entrar en el reino, al reposo de Dios, al lugar santísimo, al santuario celestial. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Algunos rechazaron a Moisés, que era el que los amonestaba en la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo, no nos hable Dios, háblanos tú. Pero aún así le rechazaron. El mensaje es, no se pierdan la gloria, no dejen de entrar al reposo, no se queden sin experimentar esta cercanía que tenemos a las cosas eternas y celestiales. Tienen la oportunidad de entrar en contacto, pero Dios está hablando. Nos está hablando desde el cielo, a través de la escritura, a través de la predicación, pero su voz es presente. Y una vez más el mensaje es, no elijan una pérdida irrevocable y catastrófica. Es urgente que corran la carrera, que afirmen su fidelidad a Dios como participantes del nuevo pacto. El mensaje es, tenemos una mayor responsabilidad que el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel que desatendió a Moisés no escapó, mucho menos nosotros que estamos más cerca de Dios y que somos invitados a celebrar, a gozarnos, a recibir y participar de su gracia. Hermanos, ahí nos recuerda todos los pasajes del capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Atendamos con diligencia la voz de Dios. El capítulo 7, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. El capítulo 3 y verso 7, ¿verdad? El capítulo 3 y verso 12, que no haya en nosotros incredulidad, corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, sino exhortémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay un mayor peligro para nosotros que estamos más cerca que los que hubieron. Ellos no entraron al reposo. Nosotros dejaríamos de disfrutar esos privilegios tan hermosos que tenemos de habernos acercado al monte de Sión. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz de Dios hizo temblar el Sinaí. Cuando Dios habló a la generación del Éxodo, el Sinaí tembló. Pero ahora Dios sigue hablando. Y esa voz que conmovió el Sinaí ha hecho otra promesa. El Dios que no miente, el Dios que cumple lo que promete, ha dicho que así como hizo temblar el Sinaí,
hará temblar pronto todo el universo creado. Vayamos a Ageo 2, 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está hablando Ageo? Todo va a temblar, todo el universo creado. ¿Cuándo? Cuando venga el deseado de todas las naciones en su gloria. Es exactamente lo que Cristo dijo cuando habló de su venida en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, todo va a temblar y ser removido, pero mis palabras no pasarán. En Lucas 21 él dice lo mismo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Miren por ustedes que su corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, sino que estén orando, siendo tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán. Y en 2 de Pedro 3, del 10 al 13, Pedro nos dice lo mismo: el día del Señor vendrá como ladrón, y ese día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán deshechos, la tierra y todo lo que hay en ella será quemada, todo será deshecho, todos los elementos se fundirán, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Con qué propósito Dios va a hacer temblar todo el universo creado? Para remover todo lo movible, todo lo tangible, todo lo temporal, todo lo pasajero, y para establecer lo eterno, lo celestial, lo divino, su reino. ¿Qué es lo movible, hermanos? Los cielos y la tierra que pasarán, los reinos, los imperios, los poderes, los tronos, las construcciones, las riquezas, toda la vanidad humana es movible. Por eso Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque va a ser removido, porque va a ser quemado, porque va a ser fundido, porque va a ser deshecho, porque va a pasar. La pregunta es: ¿cuál es lo inconmovible que quedará? Según Cristo, la palabra de Dios que permanece para siempre. Pero no solamente eso. Vayamos a Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios permanece para siempre, y las acciones realizadas en obediencia a esa palabra también van a permanecer para siempre porque están fundadas en la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que será removido? Todo lo que fue construido sobre la arena, todo lo que hicimos en la carne sin que Dios nos hablara. ¿Qué es lo que permanecerá? Todo lo que hicimos en el Espíritu en obediencia a la voz del Dios que habla. Hay muchos pasajes que hablan del día del juicio, no hay cosa oculta, todo será descubierto cuando estemos delante de él para darle cuentas. Dios traerá toda obra a juicio, aún toda palabra. Todos debemos de comparecer ante su tribunal. Dios juzgará los secretos de los hombres. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Viene el tiempo en que Dios sacará las cosas ocultas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y cada uno recibirá su recompensa delante de Dios. 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, con fuego será revelada y el fuego probará la obra. Todo lo consumible se consumirá, pero todo lo que fue edificado en lo eterno, en obediencia a la palabra de Dios, permanecerá. Verso 28, así que nosotros, puesto que hemos recibido, no vamos a recibir, hemos recibido, porque ya entramos, porque ya pertenecemos, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mensaje es claro. Hemos recibido lo que Israel no recibió, lo que nadie nunca soñó recibir. Ya estamos en el reino. Ya tenemos acceso al rey. Ya conocemos las leyes del reino, sus palabras. Ya entendemos cómo funciona el reino. Ya estamos cerca de los ángeles, ya estamos cerca de los santos, ya estamos cerca de los que nos han precedido. Ya tenemos un intercesor, ya tenemos tanto que hemos recibido. Seamos agradecidos.
Respondamos a esa gracia que se nos ha concedido. Es el pasaje. Ya nos dieron la fuerza, los recursos, el entrenamiento. Ya nos pusieron la meta. Corramos hacia la meta final. Esto se trata de fiesta, de celebración. Gocémonos y celebrémonos con gratitud por lo que ya tenemos y disfrutemos de la formación, de la disciplina, del sistema educativo y de nuestra relación con Dios. Sirvámosle con temor y reverencia. Vivamos en acción de gracias. Ejerzamos como sacerdotes del nuevo pacto que somos, sirviendo a Dios. Salmo 96, 9 y 10 dice: adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo ha sido afirmado, será inconmovible, y él juzgará a los pueblos con equidad. ¿Qué está diciendo? Sírvanle, pero en vestiduras santas. Eso quiere decir en temor y reverencia, removiendo lo que no le agrada, quitando lo que no tiene que ver con la paz y la santidad. ¿Por qué? Porque él reina y su reino es inconmovible. Hermanos, Cristo purificó nuestras conciencias para que podamos servir a Dios en un servicio aceptable. Temor y reverencia es que todas mis obras y servicio, yo debo de saber que van a ser probadas por el fuego y debo de temer que sean quemadas. Reverencia que a la santidad de Dios. El mensaje es que en nuestro servicio a Dios no nos olvidemos de que Él es santo, que Él es fuego consumidor, que Él conoce nuestros corazones y que Él sigue demandando fidelidad en el nuevo pacto y sigue aborreciendo la hipocresía. Por eso Él termina citando un pasaje que en el contexto hace alusión a la hipocresía. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice: no os hagáis imagen tallada, porque el Señor vuestro es fuego consumidor. Por eso primera Juan, luego de recordarnos, estamos en el verdadero y la vida eterna, nos recuerda: guardémonos de los ídolos. Como preguntas de reflexión, ¿buscas intencionalmente la paz de Dios en tus relaciones con el resto del cuerpo, con otros hermanos? ¿Buscas esa edificación mutua y buscas la santidad en tu relación personal con Dios? ¿Anhelas ver a Dios aquí, experimentarlo más, disfrutar de las cosas celestiales? ¿Notas la importancia de la santidad y de la paz para que esto lo puedas alcanzar? ¿Disfrutas de venir a la presencia de Dios, de adorar juntamente con los ángeles, de ser alentado por la historia de los creyentes que nos han antecedido, registrados en la Escritura? ¿Está tu fe firme en el Dios justo que te ha justificado por la obra de Cristo? ¿Buscas el ser rociado constante y continuamente por la sangre de Cristo? ¿Vives consciente de que Cristo está intercediendo por ti a la diestra de Dios Padre? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Estás consciente de que tus acciones y tus servicios serán pasados por el fuego o serán hechos temblar para ver si permanecen de pie y si están fundados sobre la roca? ¿Qué va a pasar con tu servicio? ¿Qué va a pasar con tus acciones? ¿Van a ser consumidas con el fuego o van a brillar como el oro, resultando en alabanza, gloria y honor? Hermanos, temamos estar construyendo algo que no tenga valor eterno. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por los hermosos privilegios que tenemos en el nuevo pacto. El acceso a tu gracia, el acceso a las cosas celestiales, el acceso a tu presencia, la ministración de tus ángeles, el entrenamiento bajo tu sistema educativo. Pero ayúdanos a tomar en cuenta los peligros, ayúdanos a mantenernos fieles al nuevo pacto, al Dios del pacto. Que podamos, Señor, vivir en obediencia, que nunca nos olvidemos de la necesidad de la paz, de la comunión, del amor, de la unidad con otros y de la necesidad de santidad, de apartarnos de lo inmundo, de lo inmoral, de la idolatría, de lo que se aleja de tus leyes. Ayúdanos, Señor, a no cometer el grave error que cometió Esaú de valorar más un placer temporal comparado con algo eterno. Que nunca te demos la espalda en pos del pecado, en pos de lo vano, en pos de lo que nos haría
tener una pérdida irreparable y catastrófica. Ayúdanos a valorar lo eterno, a valorar lo celestial, a valorar, Señor, las promesas que tú nos has hecho y las bendiciones de las que ya gozamos. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos recibido más y nuestra demanda es mayor.